Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al 14º módulo del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. En este módulo vamos a estudiar, como vemos aquí, las diátesis media y pasiva, o las voces media y pasiva. Entonces ahora te estarás preguntando, ¿qué es esto de las diátesis? Bueno, principalmente, ¿qué es esto de las diátesis? Lo de las voces seguro que nos suena. Además ya hemos estado hablando de la voz activa, hemos hablado también de la voz media. Y ahora ya toca que veamos un poco todo esto de diátesis, voces, cuál es la diferencia, es lo mismo, no es lo mismo, por qué hablamos de medio pasiva, todas esas cosas. Y para ello tenemos dos clases. La primera de ellas es sobre la diátesis media, es decir, lo que normalmente se llama la voz media. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Y luego vamos a ver diátesis activa, media o pasiva. Es decir, sabemos que en español tenemos básicamente dos voces, la voz activa y la voz pasiva, mientras que en griego tenemos aparentemente tres voces, o tres diátesis, o tres de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen estas voces en la morfología griega, etcétera? La verdad, una cuestión algo confusa, sobre todo al principio, así que tenemos que poner un poco de orden para saber cuando nos salgan una de estas formas, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que yo recuerdo cuando yo estaba empezando a estudiar, me salía un verbo en voz media y decía, Dios mío, ¿ahora qué pasa con esto, no? ¿Cómo se traduce, etcétera? Pues todo eso es lo que vamos a hacer, o al menos intentarlo, en este módulo, ¿no? Tenemos estas dos clases y luego tenemos aquí, por supuesto, frases sueltas y luego textos más larguitos para practicar. Así que nos vamos a la lección, a la clase 30 sobre la diátesis media. Hacemos clic aquí y nos vemos ahora en esa clase. Llegamos entonces a la 30ª clase del curso de griego antiguo desde cero, en la que vamos a ver la diátesis media, ¿vale? Entonces vamos a ir leyendo, vamos a ir explicando, a ver si podemos dejar esto más o menos claro, ¿no? Estudiaremos con bastante detalle la diátesis media, es decir, lo que normalmente llamamos simplemente voz media, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos, o empezamos a tener este conflicto terminológico, entonces también vamos a intentar poner un poco de orden. Ya conocemos la morfología correspondiente, es decir, muy al principio del curso ya estudiamos la morfología media, al menos para el tema de presente, también, bueno, para el tema de presente en el presente y para el imperfecto, ¿no? Eso, de momento, lo sabemos, o más o menos lo sabemos, la morfología. Así que ahora hemos de seguir profundizando en todo lo demás, es decir, no solo la morfología, sino mucha otra casuística, la sintaxis, incluso los significados, todo eso, ¿no? Entonces, primero vamos a ver diferencia entre deponentes medios, que es lo que realmente conocemos ahora mismo, porque cuando empezamos a estudiar la morfología media, dijimos, bueno, primero la morfología, es decir, las desinencias, y luego estuvimos hablando de los deponentes, los verbos deponentes, y bueno, no entramos en mucho detalle, pero dijimos los deponentes medios, que son los que solo aparecen en voz media, por tanto simplemente se traducen como aparezcan en el diccionario, etcétera, etcétera. Y esos son los que conocemos, ¿no? Los deponentes medios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos deponentes medios, o media tantum, que también los llamamos así, y los verbos con diátesis media, ¿vale? Entonces vemos que tenemos aquí también esto de deponentes medios, que por lo visto es una cosa diferente a la diátesis media, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es eso. Y luego vamos a ver cuáles son los valores de la diátesis media. Y como vemos, lo podemos englobar en tres valores fundamentales. El valor reflexivo, la diferencia, es decir, cuando hay una diferencia entre la diátesis activa y la diátesis media, y un valor que podemos llamar cuando hay un matiz de interés, ¿vale? Entonces lo vamos a ir explicando. Vemos que no es tan fácil, ¿vale? Entonces vamos a ir poquito a poco a ver si lo entendemos. Primero, la diferencia entre los deponentes medios y los verbos con diátesis media. Hasta ahora conocemos los verbos deponentes medios como ergomai, gignomai o bulomai, ¿no? Entonces vemos que el propio enunciado está en voz media, ¿no? Entonces, ergomai, gignomai, bulomai. Es decir, los verbos que solo aparecen en voz media, o sea, los media tantum, los verbos deponentes medios, lo que sea. Usan siempre desinencias medias
y se traducen tal y como aparecen en el diccionario. Suelen corresponderse con verbos activos en español, ¿no? Entonces, aunque aparezcan con voz media, desinencias medias, morfología media, lo que sea que como los llamemos, sin embargo, en español los vamos a traducir por voz activa, es decir, tal y como venga en el diccionario, pues ya está, no hay más problema. Por tanto, los deponentes medios son fáciles. Ahora, sin embargo, en muchos verbos la voz media se opone a la voz activa. Aquí hemos dicho que todos estos verbos solo tienen voz media. En cambio, aquí estamos diciendo que la voz media se opone a la voz activa, es decir, que muchos verbos, la mayoría de verbos, de hecho, o al menos más que estos, tienen tanto voz media como voz activa. Y hay una diferencia entre cuando aparecen en voz media y voz activa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Y entonces hablamos de diátesis media, expresada mediante morfología media, y diátesis activa, expresada mediante morfología activa, ¿vale? Esta posición morfológica refleja una diferencia de significados. La diferencia puede ser de distintos tipos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, me voy a detener aquí un poquito más, ¿no? Entonces, voy a insistir en todo esto. En muchos verbos la voz media se opone a la voz activa, es decir, un mismo verbo puede tener desinencias activas y desinencias medias. Es lo que llamamos morfología media, morfología activa, es decir, que use desinencias medias o desinencias activas, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, lío, lío-mai, ¿vale? Entonces tenemos lío activa, lío-mai media, ¿vale? Entonces, morfología activa, morfología media, va a haber una diferencia de significado, ¿vale? Bien, entonces nos quedamos con eso. Lío, lío-mai usa diferentes desinencias, las activas, las medias, va a haber una diferencia de significado. Entonces, ese es el resumen de lo que llevamos por ahora. Vemos que realmente no es tan difícil. Entonces, vamos a ver los valores de la diátesis media. De forma concisa, podemos decir que la diátesis media es intermedia entre la activa y la pasiva, puesto que el sujeto es simultáneamente agente, es decir, realiza la acción, y paciente, recibe la acción que él mismo está haciendo, ¿vale? Entonces, por lo general, en la voz activa, el agente, el sujeto, realiza la acción sobre un objeto, que es el paciente, es el que recibe la acción. En cambio, y son dos entidades diferentes. Yo, por ejemplo, yo hago la comida. Pues yo soy el agente, el sujeto, hago el verbo, la comida es el objeto, directo en este caso, la comida es lo que recibe la acción que yo hago. En cambio, en la voz media vemos que es intermedia, porque el agente realiza la acción, pero también la recibe, ¿vale? Por ejemplo, en español, yo me lavo a mí mismo, ¿no? Sin embargo, la diátesis media está más cercana a la activa. Suele traducirse por alguna forma activa y puede tener un objeto directo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese mismo ejemplo de yo me lavo, pues al fin y al cabo, yo me lavo es activa. Estoy diciendo yo me lavo, no estoy diciendo yo soy lavado, sino yo me lavo. Lo que pasa es que ese me se refiere a mí mismo, ¿vale? Pero parece que esa voz media está más cercana en el significado a la voz activa que a la pasiva, ¿vale? Podemos englobar los múltiples valores de la diátesis media en tres grandes tipos, que es lo que tendremos que considerar cada vez que nos encontremos con un verbo en morfología media. Por cierto, vemos que de momento estoy mezclando un poco, o parece que estoy mezclando un poco, todo esto de la morfología media, la diátesis media, la voz media, las desinencias medias, todo eso, ¿vale? Entonces, de momento vamos a intentar superar esta clase y en la siguiente vamos a poner orden en la terminología, ¿vale? Pero de momento es todo una especie de nebulosa que más o menos la podemos sobrevivir a eso, de momento, ¿no? Entonces, nos encontraremos con un verbo, es decir, tendremos que considerar uno de estos tres valores cada vez que nos encontremos con un verbo con morfología media. Estos tres grandes valores de la diátesis media, como habíamos adelantado. Entonces, el valor reflexivo, por ejemplo, yo me lavo, entonces, yo soy el sujeto, pero también soy el objeto. Yo me lavo, es reflexivo, ¿vale? Diferencia semántica importante entre la activa y la media, ¿vale? Es decir, dependiendo de si el verbo está en, vamos a decir, voz activa o voz media, va a haber, es decir,
sí, va a haber un significado bastante diferente, ¿vale? Por ejemplo, en español, yo quedo es, pues por ejemplo, yo quedo con un amigo. Eso implica que yo tengo que salir, bueno, primero que he llamado a mi amigo, que hemos acordado un sitio, una hora, lo que sea, y luego salgo de mi casa y quedo con ese amigo y hago alguna actividad, etc. Eso es yo quedo. Mientras que yo me quedo, eso es que yo me quedo en casa, yo no me muevo, ¿vale? Entonces vemos que en principio parece el mismo verbo, quedar, pero realmente es muy diferente el significado, quedar y quedarse, ¿vale? Es un significado muy diferente, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia semántica importante entre la activa y la media. Por supuesto, estamos poniendo ejemplos en español ahora mismo para que más o menos entendamos qué es lo que vamos a explicar, ¿vale? Ahora mismo solo ejemplos en español. Y luego tenemos el otro valor que es un valor de interés, es decir, hay un pequeño matiz, el verbo más o menos significa lo mismo, no cambia mucho de significado, pero hay un matiz que implica que el sujeto tiene un especial interés en esa acción, porque sale beneficiado por lo que sea, ¿no? Entonces, ese valor de interés. Por ejemplo, es más o menos lo mismo yo como la pizza y yo me como la pizza, ¿vale? O, por ejemplo, yo me como las lentejas, yo como lentejas, lo que sea, ¿no? Entonces, vemos que en principio el significado es más o menos igual, pero hay una diferencia, lógicamente, ¿no? Todos somos, o me imagino que más o menos todos somos nativos y instintivamente entendemos cuál es la diferencia entre yo como la pizza y yo me como la pizza, ¿no? En yo me como la pizza, pues parece que es que me la como, ¿no? Así con muchas ganas, ¿no? Precisamente ese valor de interés, ¿vale? Por lo general, un verbo concreto, con diéresis media, va a tener uno solo de los valores, es decir, si nos aparece un verbo en voz media que se oponga normalmente a una voz activa, va a ser o este valor, o este valor, o este valor, ¿vale? En principio, no es normal que un mismo verbo pueda tener los tres valores, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Siempre el mismo. Vamos a explicar de forma más detallada cada uno de estos valores, ¿no? Entonces, este es el resumen de los tres valores. Ahora vamos a ver los tres valores en detalle. Empezamos por el valor reflexivo. De forma similar al español, se da sobre todo con verbos que expresan funciones o cuidados del cuerpo, ¿no? Ya hemos dicho, yo me lavo, por ejemplo, yo me lavo, yo me peino, etcétera, ¿no? Por lo que coinciden plenamente agente y paciente, otra vez. El sujeto agente resulta afectado por su propia acción. Yo me lavo, ¿vale? Yo soy el que lava. O sea, yo también podría lavar la mesa, yo podría lavar la ropa, yo podría lavar a un niño, ¿vale? Y eso no sería voz media, eso sería una voz activa normal. Pero si yo soy el sujeto y también soy el objeto, entonces es este valor reflexivo. Por ejemplo, tendríamos la diferencia entre luo, ojo, no lío, lío es desatar, luo es lavar, ¿eh? La diferencia entre luo, yo lavo, y luomai, yo me lavo, ¿vale? Entonces, otra vez, luo, pues yo podría lavar la ropa a un niño, al perro, ¿vale? El sujeto y el objeto son diferentes, mientras que luomai es yo me lavo a mí mismo, ¿vale? Hay esa diferencia. Como sabemos, lavar no implica necesariamente que uno tenga que lavarse a sí mismo, sino que puede lavar a otro o a una cosa. Ahora vamos a ver bueno, esto me imagino que más o menos se ha entendido, está bastante claro. Vamos a ver ahora la diferencia entre la activa y la media. Hay verbos que tienen significados diferentes según si tienen morfología activa o media. Como realmente es un mismo verbo, pero con distintos significados según su diátesis, el diccionario marca explícitamente la diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, peizo y peizomai. ¿Vale? Entonces vemos que claramente es la misma raíz, simplemente que aquí tenemos la desinencia activa, aquí tenemos la desinencia media. Y ahora, fijémonos, persuadir, obedecer. Y lógicamente hay una conexión semántica, hay una conexión de significado porque persuadir, obedecer, tiene relación los dos verbos con hacer caso, ¿no? Hacer caso a alguien, fiarse incluso, todas esas cosas, ¿no? Pero claro, el significado realmente es distinto, no son sinónimos en absoluto, ni tampoco es obedecer, no es persuadirse a uno mismo, ni nada de eso, ¿vale? Entonces, persuadir es yo persuado. Bueno, para los que quizá no seáis nativos o lo que sea, persuadir es
convencer, ¿vale? Es una forma más fina de decir convencer, ¿vale? Entonces, persuadir es yo persuado a alguien para que haga algo, ¿no? Entonces, yo convenzo a alguien para que haga algo. Mientras que obedecer, pues, por así decirlo, es la otra parte, ¿no? La otra parte es la que obedece, ¿vale? Si se ha dejado persuadir, ¿vale? Entonces, bueno, pero vemos que hay una conexión semántica, lógicamente, pero el papel, la función del sujeto es totalmente diferente, ¿vale? Y luego, fobeo, asustar, fobumein, perdón, temer. ¿Vale? Entonces, otra vez, vemos que hay una conexión semántica porque tiene que ver con el miedo, con el susto, pero otra vez, fobeo es asustar. Yo asusto a alguien. Y ahora, yo no soy el que tiene miedo, el que tiene miedo es la otra persona. Y ahora, fobumai, temer. Ahora sí, la otra persona es la que teme, ¿vale? Entonces, muchas veces va a haber este tipo de diferencia, ¿vale? Algunas veces es más o menos evidente, más o menos conectada, como aquí, ¿no? Que tiene que ver con el convencer, con el miedo, todo eso. Otras veces, de hecho, hay más... hay una diferencia más grande, ¿vale? Igual que pueden aparecer con diátesis activa y media, también podrían aparecer con diátesis pasiva. Claro, persuadir, pues igual que yo persuado a alguien, alguien es persuadido por mí. Podría aparecer también en voz pasiva, que todavía no la hemos estudiado. Vamos a empezar a estudiarla en la siguiente clase, pero bueno. En ese caso, el significado sería el correspondiente a la activa, pero en pasiva. Es decir, ser persuadido, ser asustado, etc. Yo sé que esto quizá ya estamos dando demasiada información, pero bueno, más o menos si controláis esto en lengua española, más o menos creo que se puede seguir lo que estamos explicando, ¿no? Y luego el valor de interés. Es diferente el caso de estos verbos que significan cosas similares en su forma activa y en la media. Entonces, otra vez, igual que, tenemos que ver sobre todo la diferencia entre este y este. Bueno, realmente entre los tres, ¿vale? Pero vemos que esto no es lo mismo, no va a ser el mismo caso que este. Entonces vamos a ver. Es diferente el caso de estos verbos que significan cosas similares en su forma activa y en la media, y la única diferencia es algún tipo de matiz que expresa el especial interés del sujeto en esa acción. Muchas veces se puede traducir como un dativo de interés. En español, y esto lo tenéis que saber de lengua española, si no lo sabéis de lengua española, clic aquí y vais a esa clase del curso de sintaxis española, ¿vale? Hay una cosa que se llama dativo de interés, ¿vale? En español. O como un posesivo en español, pero otras veces resulta difícil reflejar la diferencia. Un ejemplo curioso es el de gameo, que es casarse, gameo en voz activa, ¿no? Cuando quien se casa es un hombre. Mientras que en voz media, gameomai, sí es una mujer, porque se entiende que da a sí misma, que se da a sí misma en matrimonio, ¿no? Entonces, lógicamente vemos que gameo y gameomai al fin y al cabo significa casarse. Simplemente que será en voz activa si el sujeto es hombre, será en voz media si el sujeto es mujer, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese valor de interés. O lo que habíamos visto en el ejemplo en español, yo como pizza, yo me como la pizza, ¿vale? Entonces, otra vez, cuidado con la diferencia entre esto y esto. Esto es una diferencia bastante grande de significado, mientras que esto es una diferencia muy pequeña, más o menos significa lo mismo, pero hay un matiz, ¿vale? Bien, con esto conocemos bien cómo actuar con un verbo cuya morfología media hemos identificado. Sin embargo, nos queda por aprender el procedimiento que hay que seguir para llegar a eso, pues no siempre es claro, ¿no? Es decir, todavía tenemos que ir a la siguiente clase donde vamos a ver el procedimiento que tenemos que seguir una vez que identificamos un verbo con morfología media. Vale, pues ahora, ¿cuál de estos tres valores puede ser? O quizá puede ser incluso voz, puede ser un verbo de ponente medio, o puede ser incluso voz pasiva, o un verbo normal en voz media, en diátesis media, y por tanto tendremos que identificar uno de estos tres valores, ¿no? Entonces, hay mucha casuística, eso es lo que vamos a intentar comprender en la siguiente clase. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc.
Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.